Segunda de Reyes 7, 3 al 4. Dice la palabra de Dios: en esta mañana, habiendo entrado a la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Ven? Esta palabra a priori pues no se ve pues muy específica, pero la vamos para entender tenemos que ir un poquito para atrás. Yo mismo te la leeré, no hace falta que la busques. Un capítulo más para atrás, en el capítulo 6, 24 dice: después de estos acontecimientos, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Siria, y hubo gran hambre en Samaria. Y sitió Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cabrito, de un estiércol de palomo, por 5 piezas de plata. Amén. Bien, vamos a entrar ahora pues a ver este contexto un poquito de qué va este asunto. Bien, mis hermanos, se tratan de 4 personajes que son los que vamos a estudiar. La palabra nos dice que tenían lepra. Y el contexto, mi hermano, de esta historia es que la ciudad de Samaria está sitiada o está rodeada, ¿no? Cuando un ejército se levanta en armas a invadir otra ciudad, normalmente lo que hace es situarlo, ¿vale? Pone a todo su ejército, a su caballería, a su infantería, etcétera, etcétera, y rodea la ciudad para que no tengan escapatoria por ningún lado, ¿vale? Entonces dice la palabra que al pasar los días de este acontecimiento donde este rey de Siria fue a hacer guerra a Samaria y la sitió, resulta pues que empezó a escasear, como es lógico, la comida. Amén. Empezó a escasear el agua, el alimento. Dice que la cosa estaba tan grave que pues por una cabeza de buey o por una cabeza de, dice la palabra exactamente en el verso 25, en el 6, a consecuencia de este sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y también el estiércol de las palomas por 5 piezas de plata también. O sea, te paso esta información para que tú te pongas dentro de la historia. Amén. Al igual que lo hice yo, para que la entendamos por completo. Es la historia de 4 personajes leprosos que al ver una ciudad que está situada, una ciudad donde hay hambre, una ciudad donde hay escasez, una ciudad donde es muy probable que la gente haya peleado, se haya enemistado, incluso haya robado, haya cometido, pues tú imagínate el hambre, ¿no? Dicen por ahí un refrán que el hambre hace sacar lo peor de un hombre. Amén. Entonces, en ese contexto, mi hermano, de calamidad, le podríamos decir, en el verso nos da, te voy a leer esta otra pista que nos da el mismo 6 en el verso 28. Mira si la cosa era grave, cómo estaba la situación. En el verso 28 dice: y dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: da acá tu hijo. Esta mujer le respondió: da acá tu hijo y comámoslo
comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Le está contando un relato al rey de esta vecina, de esta mujer, de esta ciudad, que el trato que había hecho con una pues ciudadana también de esa Samaria. Dice, comamos hoy a tu hijo y mañana comemos al mío. Y dice el 29, y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente le dije, da acá tu hijo y lo comamos. Mas ella escondió a su hijo. Wow, ahora sí empezamos pues en mi vida, wow, me quedé un poco en shock. Digo, wow, los niños. ¿Quién tiene niños pequeños aquí? Yo tengo 2 niños pequeños. Como si yo le digo ahora a mi hermana Alejandra, que tiene un niño pequeño, hay mucha hambre en Murcia, vamos a comernos a su niño y mañana nos comemos pues al mío. Esa era la hambre. Entonces estás en la historia. Ahora sí nos hemos metido, ¿sí o no? Sabes que la historia es muy grave, sabes que en la historia hay hambre, sabes que en esta historia hay escasez. La gente se está volviendo, yo pues quiero pensar que sí, que se está volviendo loca. Al ver algo así, yo en las personas normales no veo pues este tipo de cosas donde hace esta gente, ¿no? Son las situaciones extremas las que han llevado a esta ciudad a hacer esta situación. Bien, en este contexto, mi hermano, entran estos 4 personajes que son los que vamos a estudiar. Estos 4 leprosos. Y dice la palabra, que estaban a la puerta de la ciudad cuando vieron esta situación, cuando fueron testigos de esta situación, cuando fueron testigos de la calamidad que estaba pasando esta ciudad. Bien, mis hermanos, esta palabra la escuché, la verdad, varias veces, la escuché hasta 3 veces me parece, y yo no sabía. Le digo, wow, bien, esta historia pues me parece muy bonita, me parece una historia para reflexionar los que tenemos hijos, pero yo decía, pues Señor, ¿qué me quieres decir a través de esta historia? ¿O qué quieres hablar a mi vida? Y fue ahí donde encontré pues un paralelismo en esta historia de estos personajes leprosos con mi propia vida. Entonces, como hemos dicho, hasta aquí lo tenemos claro. Estaban estas 4 personas, 4 leprosos a la puerta de la ciudad. Sabemos, para entrar ya en el estudio de los leprosos, qué era la lepra. Hoy en día pues ya no tenemos esa enfermedad, pero hace varios años era muy común ver esta enfermedad en las personas, en las ciudades, etcétera, etcétera. Y a estos leprosos se los trataba, mis hermanos, de una manera especial, ¿sí o no? A estos leprosos no es que pues les ponían los mejores banquetes en la ciudad, no es que los trataran específicamente muy bien, su forma de hablar, no es que le dijeran, wow, vienen por ahí los leprosos. No, eso era una enfermedad mala, aparte de mala, dolorosa, contagiosa también. Y otra cosa, para el pueblo judío, ¿qué era la lepra? Era pecado, era algo inmundo. A ti te veían con lepra en ese entonces y te decían, ¿qué habrás hecho? Luego con Jesús lo vimos. Cuando le dicen, ¿quién pecó más? ¿Aquel, su padre o él? ¿Quién pecó más? ¿Quién es más pecador para que éste sea ciego, para que éste sea enfermo, para que éste... ¿Sí o no? Y más la lepra. La lepra, por orden de los sacerdotes, te expulsaban de la ciudad. Y por una orden de ese mismo sacerdote, si tenías el milagro que se te cure la lepra, volvías nuevamente a entrar a la ciudad si él te revisaba y te daba la aprobación. Amén. Entonces hasta aquí tenemos claro eso, ¿no? Y le escuché, como te decía, varias ocasiones. Varias veces escuché esta palabra hasta que entendí por qué me la daba el Señor. Y recordé por un tiempo, pues
mi vida también, desde mi niñez, desde mi infancia, en Ecuador, en Guayaquil. Cuando pues era más pequeño, era un niño, y me recordaba, me decía, bueno, pues sí, me sentí un poco, bastante identificado con los leprosos, porque pues al igual que ellos, desde muy pequeño también sufrí lo que es el ser marginado. También sufrí lo que es ser apartado. También sufrí en mi propia carne lo que es ser señalado también. Y ese era el paralelismo que encontraba en esta historia con mi vida. Como te decía, desde mi niñez nunca destaqué por nada, nunca fui un ejemplo de nada, nunca estaba en una conversación. ¡Wow! El niño Mario, sí, ¡uf! Madre mía, es que es como he escuchado de otros amigos, de otros familiares. No, si es que wow, las tareas perfecto, en el colegio perfecto. Es un hijo ejemplar en respeto, en etcétera, etcétera, etcétera. Wow. ¿Cuántos no han escuchado algo así? ¿Lo han escuchado o no? Yo lo he escuchado. Pero desgraciadamente en mí yo escuchaba lo contrario. Ese Mario, madre mía, Mario, mejor ni te cuento. Y me sentía, por eso te digo que vino a mí este recuerdo de aquellos años. Sentí en mi propia carne lo que sintieron en ese tiempo los leprosos. Esa marginación, ese señalamiento, ese tú no vas a hacer, tú no vas a poder, tú no lo puedes hacer. Al igual que estos leprosos. Tú imagínate por un momento un leproso. Tú imagínate qué espíritu puede tener un leproso. Tú imagínate cómo se tiene que sentir un leproso. Si te han apartado de tu familia, te han apartado de la ciudad, te han apartado de tus padres, te han apartado de tus amigos, la ciudad te ha señalado, el sacerdote que era la suprema te ha echado. Sabes, en esta sociedad antigua había escalafones, o sea, estaban los políticos, los altos mandatarios, los trabajadores, etc. Y por último estaban pues los esclavos, que esos no tenían derechos ninguno. Pero en un paréntesis apartado estaban los leprosos. Los leprosos no constaban en ningún lado, en ninguna parte de la clase social contaban los leprosos. Hasta el esclavo contaba, porque el esclavo es el último eslabón de la cadena, ya no hay más. El leproso era un punto, paréntesis, leproso, cierro paréntesis. Eso era un leproso, mi hermano. Y desde mi niñez yo sentí pues que me identificaba con esta historia, y por eso fue la razón por la que el Señor la trajo a mi vida. Soy el último, te voy a seguir contando un poquito de mi historia para que entendamos. Soy el último de mis hermanos, el cuarto, el que apenas pasó desapercibido también en mi familia. En el colegio nunca destaqué por nada, ni siquiera en mi barrio, ni en mi familia, mucho menos. De hecho, aún en mis hermanos soy el que tiene menos historias bonitas. A veces que me junto con mis hermanas cuando ellas vienen, o cuando nosotros vamos a Córdoba, nos reunimos y ellas empiezan a contarnos anécdotas. Ah, mira que pasó esto. Ay, ¿te acuerdas que mi hermano Félix, mi hermano mayor, tal? Sí. Y me acuerda situaciones y cosas que pasaron. Wow, yo digo, wow, qué cosas más bonitas. Claro, las que yo tengo para contar son muy malas, entonces no las cuento, me las quedo. Lo que yo tengo para contar son pues pandillas, armas, etcétera, etcétera. Entonces mejor me lo reservo y escucho las de mis hermanas que me gustan más. Y entonces hablaban como una anécdota de mi hermano. Sí, es que mi hermano Feli ha sido el más guapo. Yo los quedaba mirando. Mi hermano, sí, es que mi hermano, wow, tú es que veías el pelo que tenía en las fotos cuando salía en la foto de los colegios, y la fama que tenía en el colegio, wow, era muy popular. Y yo, ¿en serio? Estoy aquí, ¿sabes? Si no me has visto, estoy aquí, soy tu hermano pequeño.
Ese es Mario. De hecho, hay una foto que conserva mi hermana. Bueno, de mi hermano hay unas cuantas. De mí hay 2 fotos. Una, está mi mujer por ahí, ¿sabe? De 3 años en una foto de cumpleaños, y la foto cuando vino mi mamá a España. A esas 2 fotos se resume la niñez de Mario. Puedes imaginarte, amén, la historia, ¿no? Y en esta foto pues se ve a mi hermano joven, guapo, con un pelazo. Ahora pues los años han pasado y ya no está tan guapo, y pelo pues ya no te digo, no tiene mucho pelo. Y llegué a España a los 17 años y pasé también pues un poquito desapercibido por ahí en el colegio. Siempre se lo digo, me recordarán en el colegio, en el Instituto Alcolea en Córdoba, como el único latino del instituto, por allá por el 2003. El único latino del instituto, pero que se peleó con toda la clase. Yo no dejé a ninguno allí, yo me peleé con todos. No puedo decir, me faltó uno. Bueno, sí, los maestros y los tutores fueron los únicos. Yo venía con la mentalidad de Ecuador, la mentalidad fuerte, el sitio donde me movía. Y pues a mí no me importaban que pues el español medio de mi edad me sacaba 3 cabezas. A mí me daba igual, yo iba para allá adelante. Entonces tampoco pasé un poquito pues desapercibido en el colegio también. Como te digo, lo único que se me recordará allí es por pues el latino que se peleó con toda la... Y yo creo que me recordarán los de mi clase un día, uy, ¿qué será de la vida de ese que estudió con nosotros que se peleó con toda la clase? Yo creo que se recordará, porque yo a veces me acuerdo. Entonces, así, mi hermano, pasé desapercibido, intentando no llamar mucha la atención, un perfil bajo, intentando disimular, intentando no ser el punto de una conversación, hasta que llegué a mi boda, el día que me casé hace 12 años. Mira, es algo de lo que me ha costado, el romper esa barrera del anonimato me ha costado mucho. El hecho que esté yo aquí delante es prueba de eso. Y me di cuenta el día de mi boda. Yo quería que, si no, ahí está mi mujer, se acercan y le preguntan. Yo decía, la boda, pues que el pastor nos dé la bendición y para casa cada uno, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. No, ¿cómo que es? No, tenemos que hacer partícipes, decir la congregación, invitarlos a hacer pues algo acorde a la ceremonia. Bueno, me dejé convencer y así fue, la boda la organizamos para bendición nuestra, la hicimos en la iglesia. Un amigo me dejó, un amigo donde íbamos mucho a su restaurante en la calle de Capuchinos, me dijo, mira, tengo un local, ¿qué te parece si ahí voy a empezar a abrirlo? ¿Qué te parece si yo te dejo el local, tú pues haces lo que es la comida, el catering, la bebida, todo eso Sí, muy bien, perfecto. Y así fue. Mira, mi hermano, yo veía ese camarógrafo, yo veía ese hermano de cómo me tomaba. Yo decía, ¿a qué hora se acabará? Y veía el reloj, la boda. Y estaba el pastor hablando, ¿no? El pastor que nos bendijo. Y seguía, wow, Señor. Ese fue el momento más fuerte y a la vez de más bendición de mi vida. Para resumirte y no hacértelo muy largo, llegó el final de la boda y yo me quedé sentado en esa mesa con mi mujer y mi familia. Yo no me quería ir de ese lugar. Yo me la pasé tan bien y me la pasé, o sea, siendo yo, los novios en una boda, ¿saben quiénes son? ¿Quién llaman la atención? ¿Quiénes son? Los novios. No son los padrinos, ni los pastores que te bautizan, ni el cura, ni el juez. No, son los novios. Ya, yo me la pasé tan bien en ese día que no quería irme. Mi amigo se acercó y le dijo, hermano, ya es la hora de que te vayas. No, pues ya, pues si va a cerrar, pues me tengo que ir. Y ahí me di cuenta en esto, cuando ya Dios empezaba a hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque traía todo eso que ha ido a lo largo de mi vida sucediendo. Entonces, hasta el día de hoy, mis hermanos, hasta hoy te puedo decir que hay cosas todavía que estamos mejorando. Hay cosas, aún no me gusta ser mucho el centro de atención, aún no me gustan mucho los focos, aún me gusta estar pues
lo sabe mi esposa, pues pasar desapercibido un poquito donde estoy. Hasta el día de hoy sigo luchando con, no es un atributo, no es un don, ¿no? Sino es algo que he venido de totalmente desde la marginación, desde la exclusión, trabajando hasta llegar a este momento. Ahora me he hecho una foto de la hermana, yo sonrío. Antes me lo hubiera cambiado aquí. Amén. Entonces, en ese contexto, mi hermano, con esta historia que espero que te haya, hoy en día sigue mi personalidad batallando en esa área. De hecho, las fotos o las pocas fotos que hay publicadas en las redes sociales es porque mi buena esposa me dice: ven, ponte con tu hija que te voy a echar una foto. O algún amigo o algo: ven, échate que me voy a poner contigo, vámonos a tomar una foto. Venga, vale. De hecho, en mi foto de perfil o en mis redes sociales hay muy pocas fotos. Yo estuve revisándolo el otro día donde estoy solo, completamente solo. Hay una o dos, me parece, que vi yo. No hay nada. No coja el móvil, hermano, déjese el móvil, no vaya a estar mirando si es verdad lo que digo. Hay una o dos fotos. Siempre es mi esposa que me dice: ponte para tomarnos una foto, ponte para los niños, tal, ponte. Amén. Entonces, por eso fui mucho tiempo, al igual que este grupo. Volvamos otra vez, dejemos ya a Mario, volvamos a la historia del leproso. No te distraigas, mi hermano. Entonces, por mucho tiempo, al igual que este grupo de hombres leprosos, sin importancia para la sociedad, irrelevantes, marginados, estigmatizados por su enfermedad. Y en mi caso encontraba el paralelismo de también estigmatizado por el lugar donde me crié, por el entorno, por mi familia, al círculo en el que me movía, etcétera, etcétera y etcétera. Yo me veía un ejemplo muy claro de estos leprosos. Tenía me vino un recuerdo en los 90s, el VIH, cuando en mi ciudad, en Guayaquil, se llevó a muchísimos conocidos, muchísimos amigos, muchísimos vecinos en el barrio por esta enfermedad. Y lógicamente 80 y 90, yo los 80, que fue donde fue más fuerte, yo no lo viví, yo lo viví en los 90, pero sí vi todavía el recelo que se le tenía a esa enfermedad. No te juntes, no vayas para allá, esa familia hay un enfermo de VIH positivo. Wow. No, eso sentías en tu piel. Y hace no mucho, hace 5 años o 4, de la pandemia. Ahora si me hubieras ahora estoy tosiendo, a lo mejor en ese tiempo me ve toser y toda la congregación le abre la puerta y echan a correr y salen todos de aquí. Por ese motivo, ¿sí o no? ¿Por qué? Por el estigmatismo que hay en las personas en decir: mira ese enfermo, mira ese leproso, mira ese con COVID, ¿qué de bueno va a haber ahí? Y es verdad, hasta cierto punto no había nada bueno, ni en los leprosos ni en Mario, nada bueno. Por mucho tiempo fui así. En el verso 4 hay un punto en el que dice: yo he apuntado que estaban entre la espada y la pared. Nunca mejor dicho. Estaban impotentes. Estos leprosos no tenían esperanza. Estos leprosos no tenían futuro. Estos leprosos, mejor dicho. Y ahí es donde viene el punto que hemos ya titulado a esta prédica. Esos leprosos no tenían nada, mi hermano. Nada, dilo, mi hermano, no tenían nada. Para que te quede claro que no tenían nada. Entonces, al no tener nada, ¿qué pasa? No tienes nada que perder, ¿sí o no? Al no tener nada,
No tienes nada que perder. Porque no tienes nada, ¿sí o no? No tienes nada, no tienes casa, andas con los harapos que te han dejado. Andas por ahí comiendo la comida a lo mejor que te regalan, no tienes nada. Sin esperanza, sin futuro. Y sobre todo, sin nada que perder. Este es el punto, mi hermano. Sin nada que perder. Y sin nada que perder, estos 4 personajes toman una decisión de ir al campamento de los sirios. Tú me dirás, pues, ¿cómo estos locos toman esa decisión? De ir al campamento de los sirios, que estaba pues un poco más allá, donde estaban todos sus caballos, estaban rodeados ahí, estaban en las tiendas, preparados para cuando una vez el ejército entre a la ciudad, el resto del ejército iba y, mejor dicho, ahí mataban y saqueaban y hacían de todo. Allí estaban. Y le dice uno de ellos: si tratamos de entrar a la ciudad, hay hambre y moriremos. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. No tenían nada que perder. Incluso su propia vida ya no les importaba. Y pues está viviendo así como estamos. Voy al campamento de los sirios. ¿Sabes? Solo tomas decisiones así drásticas, contundentes, mi hermano, fuertes, cuando no tienes nada que perder. Ahí tomas decisiones fuertes para tu familia, fuertes para tu vida. Cuando tienes tu familia destrozada, ahí tomas decisiones importantes. Cuando tu hijo está al borde de una enfermedad, al borde de la muerte, ahí te das cuenta que no tienes nada que perder. Y ahí sí vas y buscas. Cuando no tienes nada que perder, en muchas ocasiones, como yo, te acercas. Pues ya lo perdí todo, ya no tengo nada. Toman una decisión de alguien que no tiene nada que perder. Y aquí encuentro la similitud con mi vida, mi hermano. Y haciendo el mensaje, no te voy a negar que se me escapó alguna lágrima cuando lo hacía. Un día fui yo este leproso. Un día fui yo quien lo excluyeron, un día fui yo quien pasó desapercibido, un día fue un niño irrelevante, un día fui yo alguien que no le hacían caso, alguien que no tuvo importancia para nada en la sociedad, ni en la familia, ni en el barrio, ni en el colegio, ni en ningún sitio. Un leproso. Sin esperanza. Alguien no grato para la sociedad, incluso no grato para tu propia familia, aún para tu propio padre, no grato. Alguien que no tenía importancia, alguien irrelevante, un leproso de la vida. Mi hermano, y hay tal vez, aunque están calladitos, yo sé que hay varios leprosos también aquí. Yo sé que hay varios que se sienten igual que me sentí un día yo, mi hermano, y que se sintieron estos 4 leprosos un día. ¿Cuál es tu lepra, mi hermano? ¿Qué es eso que te ha estigmatizado? ¿Qué es eso que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa enfermedad? Tal vez no sea la lepra, puede ser tu matrimonio. ¿Cómo va tu matrimonio? Es una lepra, hay lepra en tu matrimonio. Son tus hijos, hay lepra en tus hijos. En tu trabajo hay lepra, en tu casa. Aquí hay lepra.
Tal vez la lepra sea tus documentos. Mira, es indocumentado, por ahí va. ¿Sabes? Incluso de los mismos ciudadanos latinos hemos escuchado esa expresión. Ese no tiene papeles, ese no tiene documento. La burla, el ir a un trabajo, no tengo documento, a la calle, fuera, no te podemos tener aquí. Eso es lepra, ¿sí o no? Alguien que ha perdido a su familia, alguna crisis económica, cualquiera, mi hermano, yo no la sé. La lepra con la que estés luchando hasta el día de hoy. En los jóvenes, ¿cuál es la lepra de los jóvenes? ¿Cuál es la lepra de los jóvenes? La lucha interna por no dejarse llevar por las pasiones de esta tierra, de este mundo en el que nos encontramos. Tal vez la lepra es angustia, es depresión. Tal vez no te sientes que tienes futuro, que no sientes para dónde vas. En el verso 5 dice, se pusieron en marcha. Hermano, el no tener nada que perder, te hace que te pongas en marcha, en mi caso. El no tener nada que perder accionó mi fe. Yo no sabía que se llamaba fe hasta ese entonces. Yo pensé que era yo el que estoy desesperado, angustiado y me muevo por ese impulso que movió a estos leprosos. El no tener nada que perder me llevó, en mi caso, a buscar a Cristo, a buscar a Jesús. El no tener nada que perder me llevó a buscarlo a Él. Me pasó lo que le pasó a los leprosos. No tenía trabajo, me echaron de un buen trabajo, me quitaron la documentación, estuve años indocumentado, explotado. Luego vine a Murcia, me explotaron mucho, estuve trabajando con gente que se quedó mi salario. Entonces yo sé de lo que te estoy hablando, mi hermano. Y cuando me vi en esa situación, no solamente era yo, sino también mi esposa en esa situación, que no había esperanza, que no había nada que hacer, que yo no tenía el control de la situación. Solo ahí miré para arriba. Dije, Señor, si tú eres real, haz un milagro conmigo. Haz un milagro con mi documentación. Y a los pocos meses, mi hermano, meses de yo hacer esa oración, salió una ley en Andalucía que no ha vuelto a salir nunca más. Solo ese año escuché de esa ley, ya nunca más la volví a escuchar. No sé ahora si aún habrá vuelto, en la cual yo pude recuperar mi documentación. Pude recuperarla, pero pude trabajar otra vez. Entonces el no tener nada que perder, el incluso ir a las parroquias del pueblo a pedir alimentos porque no tenía para comer, me hizo levantar mis ojos y decir, no tengo ya nada que perder. Señor, ya lo he perdido todo. Señor, he perdido mi trabajo, he perdido mi documentación, he perdido el estatus que tenía. Yo, un hombre orgulloso, yo, un hombre como era, ya no tengo nada, ya estoy rendido, ya no tengo más nada que perder. Ya lo he perdido todo. Si a ti te vale este poquito que hay, si a ti te vale eso, al igual que estos leprosos, ahora veremos por qué. Si a ti te vale eso, úsalo. Si a ti te vale eso. Hermano, así me acerqué a Cristo. Ese es el titular de mi vida, de mi acercamiento a Cristo. Así me acerqué, sin nada que perder. ¿Por qué no tenía nada? ¿Qué voy a perder?
Cuando tú no tienes nada que perder, no pierdes nada. Solo te queda tu vida. Unos años después entendí Romanos, con el paso de los días, Romanos 8:28, y la Nueva Traducción Viviente dice: todas las cosas cooperan para bien. Cooperan. ¿Qué es cooperar? Cooperar es obrar juntamente con otro u otros para la consecuencia de un fin común. Eso es cooperar. No lo entendía todavía, hasta muchos años después. Ahora te estoy haciendo un spoiler de como mi película de mi vida, en varias etapas de ella. Luego entendí que todas las cosas que pasé como un leproso cooperaron en las manos de Dios para que hicieran algo. Para que todas las cosas que este leproso pasó cuando no tenía nada que perder sean juntadas y las ponga una encima de otra para que cooperen para un plan específico que Dios tenía trazado en mi vida. Yo te puedo decir en estos 3 puntitos, todo coopera para que los leprosos sean usados por Dios. Todas estas cosas vividas cooperan para acercarme, o cooperaron en mi vida para acercarme a Jesús. Todas las situaciones que viví yo cooperaron para que yo pueda haber conocido a Jesús, a Dios, y convertirme hoy en el hombre que soy hoy, en el padre de familia que soy hoy, en el siervo que soy hoy. Ha servido, ha cooperado. Hácelo fuerte si es para Dios, fuerte, mi hermano. Iglesia, escucha, todas las cosas que te están pasando hoy van a cooperar para el bien de un futuro tuyo. Wow. Lo que sea que estés pasando ahora mismo, no lo sé, pero Dios me manda que te diga esto. Todo va a cooperar para el final. Esto es un largo camino que vamos a caminar durante los años que Dios nos dé en esta tierra, mi hermano. ¿Qué quiere decir? Que lo que estemos pasando, iglesia, lo que tú estás pasando ahora en esta etapa de la vida, va a cooperar para el futuro de tu vida. Va a cooperar de aquí a los años que Dios te quiera tener en esta vida. Esto fue en mi niñez. Y hasta que no me convertí en un hombre, no lo pude ver de esa manera. Pensé que todo era el fracaso, que todo era el destino, que todo era el karma, que todo era etcétera. Los vecinos, que era culpa de mi padre, que era culpa de mi madre, que era culpa de los vecinos porque me hablaban así, me maldijeron, etcétera, etcétera. Pero luego entendí que no fue así. Luego entendí que fue Dios que permitió todo eso para que formara el carácter y el hombre que soy hoy, mi hermano. ¿Qué es lo que nos atormenta, iglesia? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que puedes decir? Tú puedes decir, esta es una lepra que no quiero seguir con ella. No quiero tenerla. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí esta lepra? ¿Qué he hecho yo si soy el más bueno de mi casa? ¿Qué he hecho yo si soy el más bueno de mi familia? Si soy el más bueno de la iglesia. Si abro la iglesia y cierro la iglesia, ¿por qué me pasa eso a mí? El siguiente punto se lo voy a tener que dedicar a una joven que está aquí, es miembro de la alabanza y me lo dio ahí en esa habitación. Y pues tengo que agradecérselo también. Es este punto. La pregunta no es ¿por qué tengo lepra? La pregunta no es ¿por qué estoy pasando esta lepra? Porque me la hice yo.
¿Por qué me tocó a mí? Si yo soy el último, el más guapo, el más atractivo de los hermanos, yo soy el más bonito, el más engreído, ¿por qué me pasó a mí? Ya le he visto sonreír, así que ya he dado por hecho que se ha dado cuenta. No es por qué estoy leproso, es para qué. ¿Para qué permite el Señor que yo pase esta lepra? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con esta lepra? ¿Qué va a salir de esta lepra en un futuro? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces no? Y ahora de cristiano también lo digo y lo decimos. ¿Por qué me dice, mira, mis diezmos, mis ofrendas, mira si estoy sirviendo? Esa es la pregunta equivocada, mi hermano. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Qué voy a aprender de esta situación? ¿Qué aprendí yo? ¿Para qué tengo esta lepra? Que en este caso pasaron estos hombres y algunos de los que estamos hoy aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito, mi hermano? ¿Cuál es el propósito que Mario haya tenido todas esas clases de lepra? Varias bases, como el COVID, que se dividió en COVID no sé qué, en otra variante, en no sé qué, así, varias clases de lepra. ¿Por qué permitieron todas esas clases de lepra en mi vida? ¿Sabes, mi hermano? El propósito, cuando tienes lepra y no tienes nada que perder, te lleva a moverte, te lleva a algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer porque me voy al hueco, me muero. Ojo, y tienen familia. Yo quiero pensar que esos leprosos tenían familia. Y si se muere el cabeza de hogar, que era el que trabajaba, ¿cuál era el destino de su familia? Morir también, ¿sí o no? Creo que para un hombre es más la preocupación, no mía ya, ahora que soy papá, mía de pasar hambre. No puedo pasar hambre 1 o 2 días. Pero si te dicen de pasar hambre tu hijo, ahí ya cambia. Mira, ahí ya veo las caras de mis hermanos padres que hacen, no, claro. Imagínate esos leprosos, ya estaban sentenciados, que iban a morir. Si no hacía un milagro Dios, morirían. Y atrás le seguiría a su mujer y sus hijos. O si no, que pase como en la situación que hemos leído, que se levante el pueblo y coja a los pequeños y los metan en una olla, los cocinen y se los coman, porque el hambre estaba grave en ese entonces. Mis hermanos, y al igual que les pasó a estos leprosos, algunas personas verán tu lepra, verán que has sido un leproso y te van a decir o se cuestionarán, ¿cómo puede Dios utilizar un leproso? Si es lo más inmundo, es lo más bajo, de hecho no está ni en el escalafón de la sociedad. En el verso 12 dice: y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os he declarado lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido a las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Cuando los leprosos les pasa la situación de ir al campamento sirio y ven que el campamento está vacío, cogen lo que había ahí y le dicen: los sirios han dejado sus cosas y han salido despavoridos y han dejado la comida, han dejado las joyas, el oro, lo han dejado todo aquí y se fueron. Dicen, no, ellos, los leprosos, dicen: no está bien que nosotros comamos lo que hemos encontrado y no lo llevemos al pueblo.
Esos rechazados, esos excluidos, se acordaron del pueblo y dijeron: vamos a llevarle la comida al pueblo. Y cuando llegan, en la puerta están: oye, hay comida ahí en el campamento de los sirios. Y el rey y los soldados que están ahí le dicen: no, eso es una trampa de los sirios que te han hecho venir para que nosotros salgamos y los sirios entren y tomen la ciudad y nos maten y violen a nuestras mujeres y se lleven a nuestros niños, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un rey, alguien apuesto, guapo, el que haya entrado por esa puerta bien trajeado y te haya dicho: oye, solo tienes que ir y tomar las cosas del campamento de los sirios? Tal vez hubiera la actuación del rey sido diferente, ¿sí o no? Pero la condición de ser sirio te lleva a que te cuestionen, mi hermano. No, si este era leproso, si madre mía, tenías que haberlo conocido cómo era. Dicen: no puede ser que utilicen a un leproso, no puede ser, porque Dios utiliza a los santos, los irreprochables, los que, hay que hacerles un altar y ponerlos ahí, como hace la Iglesia Católica. Y eso nos pasa a veces también en la iglesia, en la casa. ¿Cómo puede ser si mira? No, es un leproso. Porque a veces la gente malinterpretadamente quiere decirnos: santos, son santos, tienen que ser santos. No, somos santos porque Dios es santo y porque el Padre ve a través de su Hijo Jesucristo que Él es santo. Él nos ve con eso. Voy a hacerlo acepto, voy a hacerlo santo porque veo a su Hijo. Estos hombres fueron utilizados con lepra, indignos, y aún así cumplieron su propósito. Iglesia, mi hermano, aunque te digan leproso, aunque te digan que tienes lepra, ya eres parte de algo que está cooperando para que sea grande en manos de Dios. Tienes que darle un aplauso al Señor. Una persona irrelevante puede ser relevante. Una persona que no valía nada a los ojos de todos puede ser que un día se acerque a una ciudad que está pasando hambre y le diga: ahí hay alimento. Y a veces se levantará gente y dice: no, mentiroso, no puede ser. ¿Qué clase de hermano? ¿Qué clase de líder eres tú? No, eso yo no. Oh, mi autoridad es el Señor. Mi autoridad es Cristo, mi autoridad, yo no tengo cuestionamiento por la lepra muchas veces. Estos hombres fueron usados así, mi hermano. Yo mismo, y esto es mío, esto es esta partecita es un resumen mío. Yo fui un leproso y pasé desapercibido, pasé sin llamar mucho la atención. Y cuando no tuve, este es el resumen, cuando no tuve nada que perder, me acerqué a la puerta de la ciudad a ver qué pasa o a ver qué pasaba, y de repente me encuentro que en la puerta está Jesús, está Dios. Y me acerqué porque ya no tenía nada que perder, documentos, carné, mi vida, etcétera, etcétera. Y los resultados fueron maravillosos, mi hermano. El resultado no me lo esperaba. El resultado de haberme puesto en marcha fue que Dios me pudo utilizar así leproso. Dios me pudo utilizar sin nada que perder. Porque ¿sabes qué pasó, mi hermano? Cuando lo perdí todo,
Cuando tú lo pierdes todo, no te distraigas. Cuando lo pierdes todo, a la par que van las cosas económicas, también va el orgullo, la altivez, la soberbia. Porque es todo. Lo has perdido todo. Ellos dicen, ¿qué orgullo va a tener un leproso si está en la misma miseria? ¿Qué arrogancia puede tener un leproso? ¿Usted ha visto un leproso arrogante? Alguien con VIH arrogante, alguien con COVID y arrogante. Sí, me voy a morir, pero no, tranquilo. ¿No lo ves? ¿Sí o no? Cuando no tienes nada que perder, se va todo eso también. Por eso, mi hermano, yo te puedo decir, más vale acercarte a Dios cuando no tengas nada que perder, que no acercarte y tener todo lo que tú puedas imaginar en esta tierra. Vale mejor acercarte sin nada que perder. Yo me acerqué cuando hay un accidente y te acercas a ver qué pasa. Voy a echar un vistazo ahí a ver qué pasa. Así me acerqué, es la verdad, Dios lo sabe. Y algunos de los hermanos que están aquí lo saben también. Así me acerqué yo a Dios. Porque no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo y estaba, lo último que quería era mi esposa, lo último que tenía. Y estuve a punto de perderlo también. Las maletas que me puso en la calle hacen prueba, dan fe de eso. Que me dijo, que te aguante tu madre. Yo ya no te aguanto más. Nada que perder. Pero es mejor no tener nada que perder y ganarlo todo cuando vienes a Dios. Al ponerme en marcha, Dios vio mis pasos y dijo, voy a usar a este leproso que se ha puesto en marcha. Y empecé a caminar. Pero Dios, en el verso 5 y 6, me vio que me puse en marcha y me da otro título para esta prédica. Dios amplifica mis pasos. Los leprosos, cuando fueron al campamento sirio, lee esta historia. Nosotros la venimos estudiando hace varias semanas en el Ministerio de Alabanza. Mientras caminaba, el pueblo sirio oyó estruendos, oyó caballos y dijeron, se han levantado los reyes. El rey de Samaria ha pedido ayuda y se levantan los reyes y vienen a destruirnos. Huyamos si queremos vivir. Y se fueron tan rápido y tan espantados que lo dejaron todo. Dejaron comida, joyas, léelo y lo vas a saber. Hermano, ¿sabes qué era? Eran 4 leprosos caminando. Yo quiero pensar que el Señor le puso el micrófono en los pies al leproso y les dijo, empieza a caminar. Y se escucharon, boom, boom, boom. Y cuando llegaron dijo, wow, son caballos, son ejércitos los que vienen, ¿no? 4 simples leprosos que decidieron, cuando no tenían nada que perder, ponerse a caminar. Y Dios coge el micrófono, se lo pone en los pies y amplifica sus pasos. Iglesia, si eres leproso, si estás pasando lepra, o si tienes lepra, o has vivido una lepra en tu vida, Dios va a hacer lo mismo. Dios va a amplificar esos pasos de un leproso, que para ti son pasos de leproso. A los sirios les va a parecer caballos de guerra, a los sirios les va a parecer ejércitos. Amén. ¿Tú lo crees, iglesia? Dice Dios,
antes que pasaste desapercibido por muchos tiempos, por muchos años, y que fuiste irrelevante para tu familia, para tu ciudad, para tu colegio, para donde estuviste. Y Dios me decía a través de esta palabra: ahora se van a oír tus pasos. Arrogancia ninguna, mi hermano, de verdad. Arrogancia, ego, aparte. Pero Él decía: ahora van a escuchar tus pasos. Ahora en mí, tú que no eras nadie, ahora te voy a usar para un propósito eterno, para una familia, para unos hijos, para una generación de jóvenes, para una generación en el ministerio de alabanza. Ahora te van a escuchar. Ahora van a escuchar los sirios, van a escuchar tus pasos. Aquel que un día fue alguien irrelevante, rechazado, en manos de Dios me da un propósito para mi vida, un propósito para mi familia, un propósito para mi casa. Los leprosos, quién sabe si vivieron o murieron. Quién sabe si fueron sanados. No lo sé, porque hasta donde leí no dice nada de su futuro. Los menciona en esta etapa. Mi hermano, tal vez los leprosos murieron leprosos y no se curaron. ¿Sabes por qué se los va a recordar a los leprosos? Porque 2024 años después, o más, porque es el Antiguo Testamento, seguimos hablando de los leprosos. Y nos habla a mi vida. A Mario le habló primero. Quizás murieron leprosos, que es lo más probable. Que quiero pensar que murieron leprosos, porque no dice la palabra que fueron sanados. Pero cumplieron el propósito para el cual Dios los puso a la puerta de la ciudad de Samaria, mi hermano.